misericordia y por su bondad. Yo creo que de muchas maneras buscamos la forma de agradar, de encontrarnos con Dios finalmente. Y estoy seguro que nos va a hablar Dios a través de su palabra para saber cómo hacerle frente a las tentaciones o a las situaciones difíciles. Vamos a abrir juntos las Escrituras en la carta que escribe Santiago, en el capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago capítulo 4, versículo 7. Nos dice la Escritura. Gracias. Que si se ve mejor los textos. Santiago 4, versículo 7. Okay. Dice la Escritura: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Lo vuelvo a leer. Está escribiendo el apóstol Santiago. En el versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Vamos a pedirle a Dios que nos alumbre, que abra nuestro corazón, que podamos comprender su camino. Padre, gracias por tu misericordia y porque tienes cuidado de nosotros. Sabemos que no merecemos nada, pero también sabemos que tienes buena voluntad y deseas ayudarnos, y en ella confiamos. Por ello te pido que abras nuestro corazón, que podamos entender tu palabra, y que podamos sobre todo entender cómo actúa el maligno, cómo actúan las tentaciones en el corazón, en la mente de los seres humanos. Te doy muchas gracias por tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Este es el principio de resistencia, si lo queremos llamar así, de cualquier tentación. Y la primera palabra que nos dice aquí la Escritura es someteos. Es una palabra bastante desagradable para la voluntad humana. Es una palabra que pues provoca de inicio resistencia o hasta rechazo, ¿no? Porque ¿a quién le gusta someterse? Pues la verdad es que a los seres humanos se nos figura que la palabra o la expresión sometimiento pues es algo contrario a nuestra voluntad. De hecho, así es. La palabra sometimiento en el griego original, que es donde se escribe o como se escribe la escritura del Nuevo Testamento, el someter quiere decir doblegarnos o doblegar nuestra voluntad a algo o a alguien. En este caso la Biblia define claramente a quién. Dice: someteos pues a Dios. En otras palabras, es una acción que ejerce cierto grado de imposición o hasta violencia, si queremos entenderlo así. Es como una especie de ir en contra de la voluntad para poder obtener un resultado. Someteos, entonces, es una lucha que se da en nosotros mismos. En otras palabras, no es una lucha de agarrón, de golpes, donde alguien va a ponernos el pie en el cuello. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con un acto voluntario, individual e independiente de cada uno de nosotros, en someternos, actuar con fuerza, con cierto grado de lucha, de ir en contra de nosotros mismos, así como se escucha. Cuando hoy la mayoría de las corrientes filosóficas y del mundo lo que quieren es: sé libre, haz lo que quieras. Bueno, aquí Dios nos dice: dite a ti mismo no. O sea, tú mismo contente, ten tú mismo esa contención y di de ti mismo: no quiero, no lo voy a hacer, aunque sí tenga el deseo de hacerlo, aunque sí me vengan las ganas de hacer algo. No creo para nada que vaya a ser de provecho, por lo tanto me digo no.
¿sí? Y esto no es algo que debería de espantarnos, ¿eh? Lo hacen los atletas, por ejemplo. Los atletas en muchos sentidos, para poder obtener sus medallas o poder aspirar a un título o a un lugar en las Olimpiadas o dentro de su disciplina deportiva, en muchos sentidos tienen que decirse no a sí mismos en muchas de las cosas que otras personas podrían vivir sin ningún problema. Tienen que someter su voluntad para poder obtener o para poder llegar a un fin. Entonces no deberíamos de espantarnos al escuchar la palabra sometimiento, ¿no? Porque en este caso es un sometimiento por algo bueno. Es un me contengo con un propósito bueno, con un fin objetivo y de provecho. Someteos pues, la palabra someter es decirme no. ¿Se acuerdan del texto de Jesús? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Bueno, la expresión niéguese a sí mismo es similar a esta. Es decirme no a lo que yo a lo mejor estoy deseando, aspirando o queriendo, porque el resultado finalmente no va a ser para nada de provecho. No me va a ayudar, no me va a hacer mejor persona, no me va a hacer mejor padre, mejor esposo, etc. Es decir, me digo a mí mismo no por un provecho, por un propósito mayor. Entonces dice aquí, someteos pues a Dios. ¿A quién nos vamos a someter? A Dios. ¿Por qué? Porque confiamos en que Él es bueno, porque confiamos en que Él nos está ayudando, porque confiamos en que mandó a Jesús como una muestra de su amor, de su deseo de ayudarnos. Y esos son motivos suficientes para decir, Señor, pues si hiciste esto, que es lo más difícil, dar a tu propio Hijo para ayudarme, para salvarme, por amor a mí, pues creo que es justo que pueda confiar en ti, que pueda decirte, confío en tus palabras, Señor. A lo mejor en otras cosas me va muy mal en la vida, pero particularmente en esta, creo sinceramente que puedo ejercer una confianza, porque me lo has demostrado, porque eres el único que ha estado presente cuando las lágrimas salen de mis ojos, porque eres el único que ha estado presente cuando me he sentido angustiado. He podido sentir tu presencia inclusive en momentos en los cuales pienso que todo me está yendo mal. En ese sentido, podemos confiar en Él, además de la evidencia clara y contundente de que Jesús murió por nosotros, lo cual es una muestra inequívoca de su amor, de su buena voluntad. Entonces, ¿a quién vamos a someternos? ¿A quién vamos a entregar nuestro deseo, nuestro anhelo de cambiar, etcétera? A Dios. ¿Sí? Someteos pues a Dios. Y luego viene otra expresión que implica lucha: resistir al diablo. O sea, si nos damos cuenta en un mismo texto, hay dos expresiones que implican lucha, que implican choque. El primero tiene que ver conmigo y el siguiente tiene que ver con mi enemigo. ¿Sí? O sea, son dos actitudes en un mismo pasaje que tienen que ver con una confrontación. La primera, me confronto a mí mismo con lo que quiero porque no conviene, y lo segundo es que resisto a mi adversario que me está provocando, que me está poniendo a la mano aquellas cosas que sé que nada me aprovecha. En un mismo pasaje encontramos lucha en dos expresiones. Así que, como podemos ver, la vida cristiana es una vida sí con paz, sí con frutos, pero donde habrá momentos como este, donde tendremos que decirnos no, y segunda, donde tenemos que aprender a decir no a nuestro adversario, que a veces puede influir en personas para sugerirnos cosas. ¿Sí me voy a entender? O sea, en un mismo pasaje encontramos lucha, encontramos desafío, encontramos choque en nosotros mismos y para con terceras personas, en este caso nuestro adversario. Así que quien piense que el cristianismo es así bien facilito, es así como que nomás cumplo con esto, nomás pienso en aquello y ya, se está equivocando. Hay una lucha con uno mismo y con terceras personas. ¿Sí lo vamos entendiendo? Entonces, la Escritura nos dice: someteos pues
a Dios, resistirá al diablo y el diablo huirá de vosotros. La resistencia, y no las palabras, y no el manoteo que en muchas ocasiones se hace, la resistencia a la sugerencia, a la sugestión que podemos estar recibiendo, es lo que va a provocar que podamos mantenernos firmes. Es lo que resiste. Y entonces la consecuencia de resistir es que se va a cansar y se va a ir. Nos va a dejar de estar dando lata. ¿Sí? Es como aquella persona que está duro y duro queriéndonos invitar a un lugar que no queremos ir, o a lo mejor sí nos vienen las ganas de ir de momento, pero decimos no, es que no conviene, no es por ahí, no es lo que yo deseo, y entonces decimos no, pero nuevamente viene la invitación y ahí están los mensajitos y ahí están tratando de hacer ¿qué? De convencer. Y entonces resistimos al decir no. Y la consecuencia, ¿cuál es? Va a dejar de estar dando nada, por lo menos por un tiempo. Sí me doy a entender. Es importante que vayamos aprendiendo cómo resistir, cómo poder hacerle frente. Y sobre todo lo que ahorita vamos a ver es bastante interesante, porque nos vamos a sumergir un poco en cómo actúa la tentación en nuestras cabezas, para que nos demos cuenta que como seres humanos tenemos que aprender, sí, a ejercer nuestra voluntad consciente sobre nuestros deseos, sobre la voluntad inconsciente, y decirnos, no, ¿sabes qué? Frénate aquí. Esto no es así, hasta aquí llego. ¿Sí me doy a entender? Entonces, vamos a ver cómo actúa una sugerencia, una tentación. De eso se trata la plática del día de hoy. Cómo vencer una tentación. Bueno, ya estamos viendo que tiene que haber una lucha, ¿de acuerdo? O sea, no vamos a pensar que va a pasar así desapercibido, no. Si es una tentación, implica lucha, implica un desafío, implica un momento en el cual tendremos que decirnos no, someternos y decir, a ver, no, te frenes, no es por ahí, ¿de acuerdo? Dice la misma escritura en Santiago, pero ahora en el capítulo número 1, versículos 12 en adelante. Dice la escritura: bienaventurado el varón, o mujer, bienaventurado el varón que soporta la tentación. O sea, sumamente dichosa la persona que logra someterse a sí mismo, resistir al diablo, que el diablo huya de él. Bienaventurado, feliz el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, nos damos cuenta que resistir al adversario implica amor a Dios. Por eso dice, a los que le aman. Quienes no le aman, pues no tienen ningún problema en hacer de su vida lo que se les dé la gana. O sea, mientras no haya un verdadero, un genuino amor hacia Dios, obviamente mis decisiones no lo van a tomar en cuenta. Obviamente mis acciones van a estar encausadas a satisfacerme a mí mismo sin tomarlo a él en cuenta. Por lo tanto, finalmente vamos a terminar diciendo, pues sí, se me da la gana, me gusta y se acabó. Sí. En cambio, cuando amamos a Dios y lo tenemos presente en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, entonces sí, vamos a saber decir no. Y nos sometemos y decimos, a ver, así no son las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, una manera de mostrar nuestro amor a Dios es resistiendo al diablo, ¿no? Resistiendo a la tentación. Versículo número 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Ay, es que Dios me mandó una tentación. No, Dios no te mandó una tentación. Sí, porque Él no quiere que caigas. No podemos atribuirle a Él que Él tenga la culpa de que nosotros estemos siendo tentados. No podemos pensar de esa manera. No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios
no puede ser tentado por el mal. Es tanta su bondad que en él no existe la posibilidad de equivocarse, no existe la posibilidad de tomar una mala decisión, ni él tienta a nadie. O sea, no se trata de que Dios diga, a ver, voy a poner a prueba a fulano de tal. A ver, le voy a poner un 4, ¿no? A ver si me ama como dice. No, Dios no actúa así. ¿Sí? Quien actúa así es el adversario. Y ese es el que sí llega y dice, oye, mira cómo ves, fíjate aquel muchacho, aquella muchacha, etc. Es decir, comienza a ver una sugerencia, una tentación. ¿Sí? Pero es bienaventurado aquel que soporta la tentación. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, versículo 15, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz muerte. ¿Sí? Aquí la palabra que aparece es concupiscencia. ¿Qué es eso? La concupiscencia, básicamente, cuando uno lo lee en el griego original, quiere decir un deseo fuertemente exaltado. O sea, un deseo intenso de algo, fuertemente exaltado. Y aquí quisiera que prestáramos un poquito de atención, porque cada uno de nosotros tiene concupiscencias, tiene deseos fuertemente exaltados, que están muy presentes o muy a la mano para cada uno de nosotros, y son distintos en cada uno. O sea, cada persona es única, hasta en los deseos que tiene en su mente y en su corazón. Bueno, es un deseo fuertemente exaltado, está muy fuerte, o estuvo muy fuertemente arraigado en la persona. ¿Sí? ¿Y cómo es que actúa esta concupiscencia? No es algo inherente, no es algo que de momento vas a recibir porque alguien se acerca a ti y tú dices, ay, como que me pegó su concupiscencia. No, no se trata de adoptar ni siquiera deseos ajenos. O sea, ay, pues es que fulano de tal, a quien admiro mucho, desea ser esto, ser aquello, desea irse aquí de vago, de vaga, o quiere irse al antro, etc. O sea, ni siquiera podemos pensar en decir, a lo mejor ni siquiera no es algo que yo desee, pero bueno, a quien sí deseo es a fulano de tal, y ahí se quiere ir. Entonces, sigo mi concupiscencia con fulano de tal o sultana de tal, y si él o ella sí desea ir a tal o cual lugar, entonces accedo, no porque yo tenga interés en esos lugares, sino porque tengo interés en quien sí tiene interés de ir a ese tipo de lugares. ¿Sí? Es decir, la concupiscencia tiene que ver con el deseo de cada uno de manera individual. Hay personas que no tienen ningún problema en estar cerca de alguien que esté tomándose una cerveza. No le produce absolutamente nada, no le interesa, no es algo que diga, ay, cómo se me antoja bien fría con un montón de limón y sal. Eso no le pasa por la cabeza porque no se le apetece. Pero sí le gusta estar en el ambiente donde la gente se emborracha. Y a lo mejor la persona ni siquiera le gusta el alcohol y se emborracha, pero sí le gusta estar en el ambiente con personas que se emborrachan. ¿Por qué? Porque a lo mejor es alguien que le gusta la admiración de las personas, y sabe que cuando la gente empieza a entonarse, comienza a decir muchas cosas, se le afloja la lengua, y entonces en momentos dices, pues es que me gusta cómo me trata cuando se entona el amigo ¿vale? O sea, a lo mejor no quieres, no te gusta el alcohol, pero te gusta cómo se pone fulano o sultana de tal cuando lleva unas copas encima. Se pone re divertido, cuenta un montón de chistes, me gusta estar ahí. Y entonces no es tu concupiscencia el alcohol, pero sí es la persona. Sí me debe entender. Y a lo mejor tú dices, a mí no me interesan cosas que a otros. Se vale entenderlo así, pero quizás si te interesa agradable a ciertas personas que sí les interesan otros tipos de ambiente.
o de pensamientos o de ideas, ¿sí? Una concupiscencia entonces es un deseo fuertemente exaltado. ¿Cómo funciona dentro de nuestra cabeza? Existen algunos neurotransmisores que tienen distintos nombres, algunos químicos, ¿sí? Y entre estos químicos hay algunos que se desatan, se llena nuestra sangre de estos químicos cuando encontramos la relación entre una acción y el agrado del resultado de esa acción. Voy a poner un ejemplo. Me gusta mucho el fútbol, ¿no? Y entonces una acción me genera lo que dicen pasión por el fútbol. Uno puede decir, ¿y eso qué tiene de malo? No, realmente no podemos decir que no tiene nada, no es moral o inmoral en sí mismo. Pero la relación que existe entre que anote un gol tu equipo y cómo te hace sentir eso puede generar un disparo de una sustancia que se llama serotonina dentro de la sangre. Y entonces la sangre se llena de ciertos químicos que te hacen sentir contento, eufórico, ¡gol!, ¿no? O sea, te hacen sentir feliz en ese momento. Y entonces, si este tipo de relación entre una acción o una circunstancia y cómo te hace sentir esa circunstancia, te va a estar generando serotonina dentro de tu organismo, te va a hacer sentir bien. Y se va a quedar grabado en tu mente esa relación entre el gol de tu equipo y la reacción que te hizo sentir placer o gusto, ¿sí? Y entonces en tu cerebro, en mi cerebro, se han quedado grabadas ciertas acciones y ciertas consecuencias o ciertos placeres que nos trae consigo esas acciones, y eso es un deseo fuertemente exaltado, porque queremos continuar sintiendo ese mismo gozo, ese mismo placer, esa misma sensación de querer más de lo mismo. Y entonces la relación entre esto y esta acción y esta reacción que hubo en mi organismo es lo que me produce una adicción. Entonces se le llama pasión por el jurobol, ¿no? O sea, es una pasión porque se genera una relación de acciones y las reacciones que nuestros químicos se generan dentro de la sangre. Y en nuestra mente se van quedando esas memorias de ese gusto, ¿no? de esa sensación que nos dio tener poder, tener dinero, tener fama, tener el dominio sobre ciertas cosas, ese puesto de trabajo que me hizo sentir muy bien porque tenía 20 personas bajo mi cuidado, bajo mi supervisión, etc. O sea, esas sensaciones que se van generando, se van quedando guardadas en nuestra mente como para poder estar deseando repetirlas. De tal manera que así se generan los deseos. Y por esa razón a veces la gente dice, no, yo no quiero un empleo como ese. Es que le gustó tanto estar sobre 20 gentes que estar ahí tras un mostrador o tras un escritorio no es algo que sea atractivo. Ese es un deseo. Yo no quiero esta chamba porque me hace sentir demasiado insignificante. Pero la otra, la que tenía anteriormente, esa sí me gustaba porque tenía la posibilidad de estar dirigiendo y dando instrucciones y llevando y trayendo a la gente, etcétera, etcétera. O sea, así se genera una concupiscencia, porque hay una acción y hay una reacción de nuestros organismos en la cual decimos, me gustó, me sentí cómodo, me sentí agradado, me hicieron sentir bien guapo, bien guapa. Y entonces ahí estás buscando las mismas personas, y eso es bien interesante, pero estás buscando las mismas personas que te hicieron sentir esa sensación. ¿Sí me debo entender? Esos son los deseos o las concupiscencias, ¿sí? Entonces, dice aquí,
cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y tienta a nadie, sino que cada uno, como diciendo, de manera individual e independiente, es tentado cuando de su propia concupiscencia, de esas grabaciones que te dieron placer, ¿sí?, de esa relación entre acción y reacción, que te generaron serotoninas en tu organismo y endorfinas, esa sensación te hizo sentir feliz. Y entonces, ¿qué? Busco más de lo mismo, ¿sí? Busco más de lo mismo. Es que me trataron re bien ahí, los hice, sentí que eran mis amigos, ¿sí? ¿Por qué? Porque me trataron re bien. Y entonces se genera esta inundación de neurotransmisores, así se les llama, de neurotransmisores que te hacen sentir tanto gozo que quieres estar experimentando lo mismo. Porque tiene una característica muy particular estos neurotransmisores. Como son sanguíneos y la sangre tiene circulación y se va depurando, al paso de unas cuantas horas la sensación se acabó. O sea, pasa ese químico que inundó por un momento tu organismo, que te hizo sentir poderoso, feliz, que creías que podías comerte el mundo a rebanadas. Esa sensación va a pasar porque tiene que ver con un químico que está en tu sangre y que no se va a volver a repetir a menos que vuelvas al mismo punto que te hizo sentir feliz. Si esta sensación estás buscándola continuamente y continuamente la hallas, te vuelves en una persona esclava de esa sensación. Y por lo tanto también de las personas o las circunstancias que te generaron esa sensación de gusto, de placer, de felicidad. No sé si me doy a entender, amados. Esa es la concupiscencia. Y entonces viene la tentación. ¿Por qué es una tentación? Porque ya se generó una lucha. O sea, ya entendiste la palabra de Dios y dices, yo no quiero entrar por ese lado. Y por lo tanto, prefiero abstenerme de estar en esos círculos. Pero te encontraste a fulano de tal un día, después de varios meses que ya ni querías ver a esos amigos que antes te hacían sentir súper contento. Y te los encontraste, ¿no? ¿Qué les digo? Oye, ¿cuánto tiempo te desapareciste? ¿Qué pasó contigo? Y entonces te empiezan a platicar, y te invitan nuevamente. ¿Qué es lo que va a pasar con esa concupiscencia? Se va a reactivar tu memoria y lo que sentías cuando estabas con estos amigos y la sensación que te producía estar en este ambiente o estar escuchando las palabras de fulano de tal que me hacían sentir la persona más preciosa del mundo, ¿sí? Y entonces estas concupiscencias se reactivan en el momento en el cual se conjugan las cosas y te vuelves a encontrar a esas personas o te encuentras en ese tipo de circunstancias. Y entonces el ser humano busca la felicidad. Y entonces, ¿cómo me puede prohibir Dios ser feliz? Si esto me hace feliz, entonces debe de ser bueno. Esa es la lógica normalmente de la mayoría de las personas. Si me hace feliz, luego entonces es bueno. No todo lo que te hace feliz necesariamente es bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque dependes demasiado o puedes caer en esta dependencia de las sensaciones. Y esto es un peligro también para muchas iglesias, hermanos, que promueven tanto las sensaciones, que promueven tanto las emociones en la gente que asiste a las congregaciones, que los hace adictos, y entonces desean más de alabanza que escuchar de parte de Dios su palabra. Los vuelven adictos a las emociones que generan esos cantos, esas voces, esa forma de cantar, esa forma de predicar, ¿no? Y luego hasta si alguien no está gritoneando y paseándose de un lado a otro, no, está bien aburrido ahí, mejor ni vamos. No se mueve de su mismo lugar el hermano, siempre está con lo mismo. No, a mí me gusta donde haya movimiento, donde haya acción, ¿sí? Y entonces la gente se vuelve adicta también a las emociones,
aún emociones religiosas, aún emociones que tengan que ver con la palabra de Dios. Qué interesante, ¿no? O sea, esta misma, digamos, este procedimiento de acción y reacción y lo que genera en el organismo estos neurotransmisores se dan no solamente para cosas que tengan que ver con el mundo y las cosas del mundo, no, también en cuestiones religiosas se pueden dar este intercambio de emociones y se puede quedar muy grabado el haber estado en ciertas circunstancias. Es que me encantó ese campamento al que fuimos, es que me encantó ese retiro espiritual. No, hombre, sentía a Dios que de verdad me conmovía. Y entonces esperas que el siguiente retiro sea igual, y el siguiente igual, te vuelves dependiente de los retiros, te vuelves dependiente de las iglesias, te vuelves dependiente de las personas, de cómo predican, de cómo hablan, si gritan, si no gritan, qué tal cantan, si su voz se oye tersa, si parece Claudio el gallinazo, ¿verdad? Que se le salen los gallos. O sea, te vuelves adicto a toda clase de circunstancias. Bueno, las concupiscencias son esos deseos fuertemente exaltados hacia cosas que te alejan de Dios. No sé si hasta aquí me estoy dando a entender. Entonces, en tu organismo, toda acción genera una reacción. Todos, en todo momento. Esta enseñanza va a tener una reacción. ¿Sí? Y espero que sea una reacción que nos edifique, que nos haga bien, que nos acerque más a Dios. Esa es la intención. Pero sí es importante entender que todo lo que sucede es por lo que pasa a veces en el organismo, estos neurotransmisores. Y a veces estás en una lucha entre los neurotransmisores de la felicidad que te causó aquel evento, haber visto a fulano de tal, haber visto a sutana de tal, y hay una lucha porque tú sabes que no es correcto, porque te puede llevar a un adulterio, porque te puede llevar a un acto de fornicación, porque te puede llevar a cosas que no te van a hacer mejor persona, que no te van a hacer más fiel a tu marido, a tu esposa, etc. Y entonces esas circunstancias te van a generar una lucha, porque te generó un momento de dicha y de placer, y después ya no. Viene la cruda emocional o la cruda moral, ¿no? Entonces, todas estas cosas generan un conflicto, ¿de acuerdo? Qué importante es poderlo entender, porque a veces decimos, ay, pero ¿por qué me siento, apenas hace una semana me senté tan bien, y ahorita otra vez como que me siento atraído, me siento que me voy a venir abajo, etcétera, etcétera? ¿Por qué? ¿Por qué si hace unos días tuve una oración hermosa y me quebranté y estuve en la presencia de Dios y de momento ahorita me siento como de la patada, como si me hubiera alejado muchísimo de Él y no hice nada? Bueno, es por estos neurotransmisores que circulan en el organismo. No te preocupes demasiado, deja que pasen unas horas y se va a acabar. O a lo mejor después de unos minutos ponte a hacer cualquier otra cosa y vas a ver que esas sensaciones con las que quizás te despertaste ese día van a desaparecer, porque los neurotransmisores se diluyen en la sangre, ¿de acuerdo? Se evaporan literalmente. Okay. Podemos sujetar nuestro organismo, nuestros pensamientos, podemos sujetarlos y decir, yo no quiero esto. La respuesta es sí. Van a estar en nuestra circunstancia, eso es definitivo, no lo podemos evitar, ¿sí? Pero sí podemos nosotros gobernar lo que decidimos hacer. No se trata de decir, pues es que soy bien débil, hermano, soy carne. Fíjense cómo Dios le dice a una persona que acababa de pecar, que con todo y eso, el pecado lo va a gobernar él. Génesis 4:7. Estamos cuando Dios está hablando con Caín y lo está tratando de ayudar, porque Caín se siente sumamente triste porque Dios no recibió de la misma manera que su ofrenda como la ofrenda de su hermano Abel. Y en este pasaje la Escritura nos enseña que Dios le otorga al ser humano
el dominio sobre el pecado. Por eso dice, versículo 7, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a pesar de que tengas la posibilidad, a pesar de que esté el deseo en tu corazón de decir, cómo me gustaría repetir ciertas cosas, pero es que no te dejó nada bueno. Sí, pero pues sí se antoja, ¿no? Porque el pecado tiene esa particularidad. Sí te genera placer. Sería una mentira decirte que no te genera placer. Sí te genera placer. Sí desata la serotonina en tu organismo. Pero es pasajero completamente. Se va a acabar. ¿Han escuchado la frase de que el amor se acaba? Bueno, la serotonina se acaba. Sí. La oxitocina, que es particularmente la que genera la emoción de enamoramiento, la atracción sexual, etcétera, etcétera. La oxitocina, esa termina por caerse, por venirse abajo en sus niveles. Y entonces dicen, ay, es que ya no siento lo mismo. El amor se acaba. No, no es que se acabe, es que la sangre se te limpió. ¿Sí? Entonces necesitas tener comunicación con tu esposo, con tu esposa, y tener una buena relación con él, con ella, para que la oxitocina continúe circulando en tu organismo por esa persona con la que has contraído matrimonio. ¿Sí me doy a entender, amados? Entonces, no es que se acabe, se limpie la sangre, pero puede haber en la relación con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, un despertar de más oxitocina. ¿Sí? Y poder sentir esa misma pasión y ese mismo anhelo y ese mismo deseo de platicar y de convivir y de ser compañeros. No cambia. Dice la Escritura entonces, con todo el pecado está a la puerta, a ti será su deseo, o sea, sí va a haber deseo. Quien te diga, perdón, pero es que hay veces que hasta los predicadores se contradicen rete feo. Sí hay deseo, o sea, y no es pecado el que exista este deseo. Es la posibilidad de pecar, sí. Es la posibilidad de actuar en contra de Dios, sí. Pero el deseo por sí solo no significa que ya estés ofendiendo a Dios. Es una posibilidad, es la sugerencia, pero no significa que ya estés ofendiendo a Dios. Por eso dice aquí, a ti será su deseo. Y luego agrega a Dios, y esta es una sentencia sobre el pecado. Y dice, y tú te enseñorearás de él, de ese deseo. O sea, sí lo puedes gobernar, sí lo puedes someter, sí lo puedes resistir. Es desde Génesis que lo dice. No lo dice nada más en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento. Es una decisión de cada uno de nosotros decirme no, me alejo, le doy la vuelta, lo evito. ¿Sí? Tengo muy presente que cuando recién me convertí hace 27 años, los amigos me iban a buscar, ¿no? Para continuar la pachanga, los alcoholes y demás. Yo vivía en un quinto piso, en uno de estos edificios de aquí de Fobista, por cierto. Entonces vivía con mis papás en un quinto piso, y cuando me llegaban a gritar para que bajara, le pedía a mi mamá, oye, ma, dime que no me das permiso, por favor. ¿Cómo? Sí, por favor, dime, que no me des permiso de bajar. Pues no te doy permiso. Ah, gracias. Y entonces ya iba, no me dieron permiso, desde arriba les gritaba, ¿no? O sea, ni siquiera me quería acercar, sino que desde arriba les gritaba, no puedo bajar, no me dieron permiso. Ya después se terminaron cansando de irme a buscar, gracias a Dios. Sí. Pero definitivamente hay la necesidad de estar resistiendo. Te van a estar buscando, ¿sí? Y tu deseo seguirá siendo por un tiempo el mismo. Ay, es que quiero estar ahí. ¿Cómo me acuerdo de las bromas de tal, con cual persona? Hasta las actuaba, ¿no? Se ponía en ese plan y hasta las actuaba. O sea, y vienen recuerdos, y viene el deseo de estar ahí, y te acuerdas de tal persona, y te viene el deseo. Eso no es pecado, entendámoslo, pero sí te puede llevar a pecar si no te enseñoreas de tu deseo, si no lo gobiernas. La palabra enseñorearse aquí significa someter por la fuerza, de hecho.
con violencia, inclusive dice el texto en el hebreo original, someter con violencia, o sea, luchar. Jesús lo dijo de otra manera: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo; si tu mano derecha te es ocasión, córtalo. O sea, no quiere decir de manera literal, no vayamos a llegar después todos mochados, sin dedos o sin ojos, no, porque nada más tenemos dos. Entonces, no vayamos a pensar que tiene que ver con algo literal. Es la radicalidad con la que a veces tenemos que actuar, y a veces hasta ser violentos, ¿no? Se escucha feo, pero si hay alguien que está duro y duro detrás de ti, a veces hay que ser un poco hostil con la persona. ¿Sí? ¿Sabes qué? Ya déjame en paz. Y te vas a ir buscando, déjame en paz. ¿Sí? Y a veces hasta te tendrás que dar la espalda, y, o sea, tendrás que encontrar la forma en la cual poder decir no. Esto es enseñorearse del pecado. ¿De acuerdo? ¿Qué más nos dice la Escritura de cómo poder gobernar estos pensamientos? ¿Es imposible decirle no a una tentación? No, desde luego que se le puede decir no. Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea, ¿qué dice? Humana. O sea, no existen las tentaciones extraterrestres. No están fuera de este mundo. Todas son humanas. Todas las oportunidades de hacer algo malo están en la tierra, y depende de nosotros. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis, ¿qué? Soportar. Es decir, número uno, no existen tentaciones fuera de este mundo. Las que hay son terrenales. Listo. Número dos, las que vienen las puedes sobrellevar, o las podemos sobrellevar, porque Dios no es injusto para permitir al diablo que nos quite más allá de nuestra fuerza. Es decir, que si viene es porque puedo sobreponerla. Sí la puedo soportar. Si aparece una tentación, la puedo soportar porque Dios no es mentiroso. Sí la puedo soportar. ¿Y a poco entonces no es eso de una canita al aire? ¿No se puede? ¿No? A menos que tú lo decidas, pero te tienes también a que rompas tu comunión con Dios. ¿Sí? Pero sí la puedes soportar. ¿Por qué? Porque Dios promete una cosa: lo que te viene porque lo puedes soportar. No os dejará ser tentados más de lo que puedes resistir. Así que no hay excusa. Yo gobierno mis deseos. Dios me dio esa autoridad de decirme no quiero, de enseñorearme de mis propios deseos. Pero además, el deseo que viene lo puedo sobrellevar. O sea, sí tengo la capacidad de poder decirle no a esa tentación. Un ejemplo: ¿pudo José decirle no a la esposa de Potifar? Pero ¿qué tal si le hubieras puesto a Judá en lugar de a José? Seguramente hubiera caído. O sea, José sí podía decirle no a la esposa de Potifar. Probablemente alguno de sus otros hermanos no hubiera sido tan santo y hubiera caído. ¿A quién sí le otorgó Dios esta posibilidad de soportar una tentación así? Durante meses, a José, pero no a ninguno de sus otros hermanos. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno de nosotros somos tentados de distintas maneras y en distintos niveles, según Dios sabe que podamos resistir. Luego entonces, no echemos culpas. Si caemos, nos caímos solitos y porque quisimos. ¿Sí me debe entender, amados? Dejemos de culpar al pecado de Adán, a las maldiciones, a las herencias, a la bla bla. No. El pecado
Es voluntario, no es cuestión demoníaca, es voluntario y podemos sobrellevarlo. ¿Sí me debe entender, amados? Bueno, lo dice la Biblia, ¿no? Ahí está escrito: el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y no hay pecados extraterrestres, y cuando venga uno es porque lo puedes aguantar. Ay, pero es que me encontré a fulano de tal, con ese compa me iba, y mira, perdía la noción de todo, y re bien que nos la pasábamos. Bueno, puedes decirle que no, ¿eh? Pero en serio puedo decirle que no, sí puedes decirle que no. Pero es que, sí, es normal que tengas deseo, no te espantes de tener ese deseo, pero dile que no, y se va. Resístelo, y se acaba. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Dice además este mismo texto, sino que también, que te dará también juntamente con la tentación, ¿la qué? La salida. Es decir, sí, viene el deseo, viene la oportunidad, pero también viene la salida. ¿Sabes cuál es el problema? Que normalmente nos le quedamos viendo todo el tiempo al deseo. O sea, nos quedamos concentrados en la tentación, y obviamente si estás viendo para un solo lugar, no vas a ver la salida que está al ladito, porque estás nada más mirando. Ahí viene, ay, ya me vio, híjole, me va a venir a hablar, y es que todavía me hace sentir cosas en el estómago, las mariposas ahí se despierta la polilla ahí, ¿sí? Y entonces dices, no, ya, oye, pero la salida está, tú vas para el metro que está acá atrás, ¿por qué lo estás viendo? O sea, ¿por qué te quedas mirando la oportunidad de la tentación si para dónde iba a ser hacia atrás? Ay, pero es que, bueno, ya lo vi, o ya la vi, ¿no? Nada más, crúzate de banquete, se acabó. Eso es básicamente la salida, que en muchas ocasiones no lo vemos cuando estamos viendo o nos quedamos viendo fijamente a la tentación. ¿Sí me debo entender hasta aquí, hermanos? Deja de ver en ese, busca la salida, pues. En el momento que se despierte ese deseo y empieces a recordar cómo te sentías, busca la salida. No, pues lo elimino del Facebook, ya, se acabó. Lo elimino de todos lados, lo desaparezco. Bloqueo su número, o sea, hago todo, cambio de número, hago todo lo necesario para que no tenga contacto conmigo. Y se acabó. No sé si me voy a entender. Esa es la salida. Que estés viendo a ver si te llega un mensajito así, estás nomás, pues no me llegó. Y yo estoy seguro que me vio, pero no llegó. Es decir, si nada más estás viendo la tentación y el deseo, obviamente vas a caer. Obviamente estás ahí en el internet y te aparece ahí un spa, ¿no? De una mujer ahí indecorosa completamente. ¡Ay! No, a ver, es que no sé ni siquiera dónde está la crucecita y estás viéndole. ¿Sí? Apaga la computadora y se acabó. Desconecta el internet, reiníciala. Pero es necesario aprender a buscar la salida, encontrar la salida. ¿Sí me deben entender, amados? De eso se trata esta lucha, de decir no, de cerrar la computadora, de pedirle a alguien más, oye, me apareció esto, por favor ayúdame, quítalo. Ya. Sí me deben entender. Siempre va a haber una salida. Pero siempre habrá una lucha, amados, y eso es algo que no podemos evitar. Siempre va a haber ese conflicto interno. ¿Sí? Gálatas 5, 16 y 17. Gálatas 5, 16 y 17. Dice la Escritura: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este es otro método o otra forma de que las tentaciones estén en un nivel relativamente bajo. Andar en el Espíritu.
Es decir, que nuestra concentración esté puesta en las cosas del reino y su justicia. Que vivamos sumergidos en la palabra de Dios, en el reino de Dios y su justicia, y nos vamos a concentrar tanto en Él, que lo demás va a quedar como opacado, como si no existiera. Y no quiere decir que no vendrá algún pensamiento, probablemente sí, pero vives tan enfocado, tan concentrado en las cosas de Dios, que lo demás pierde sentido. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es ¿contra quién? Contra el Espíritu. ¿Y el deseo del Espíritu es contra quién? Contra la carne. De manera que se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Porque si por nosotros fuéramos, quisiéramos la vida del Espíritu, pero también los deseos de la carne. Y muchos hoy en día les gusta vivir en este estado. Quieren las cosas de la carne, pero también quieren las cosas del Espíritu. No. O es uno, o es otro. No existen los tibios. Bueno, sí existen, pero no porque Dios lo quiera, sino porque han estado buscando justamente esta armonía entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. No es así, hermanos. O sea, el que es tibio, el que busca armonizar los deseos de la carne con los deseos del Espíritu, sigue siendo tan pecador como el que está todo frío y alejado de Dios. ¿Sí? Entonces, entendámoslo. La única manera de vencer y de no estar siendo tentados a cada rato es caminar con Dios. Confianza puesto en ti, solo en ti, habitar en mi leche, voy a seguir tu gracia sobre mí, quiero servir.
para seguirte, para servirte, para caminar como tú deseas, Señor. No tenemos a nadie más. Tú eres el único que tienes palabras de vida eterna, Señor. Solo tú puedes dar paz. Gracias, Jesús. Por favor, Señor, tú sabes que llego cansado y abatido, Dios. ¿Quién ha llegado con cansancio, con muchas tentaciones, Señor, pero dispuesto a estar aquí y seguir adelante, Señor? Quiero servir. Solo vivir por ti. No quiero ya mirar atrás. Ayúdame a no desmayar. Padre, por favor, te necesitamos, Jesús. Necesito ya estar vivo. Solo de ti proviene la fuerza para seguir, Señor. Voy a seguir. Quiero servir. Solo vivir por ti. Padre, gracias. Gracias por estar aquí, Señor. Gracias por ayudar al que lo necesita. Para dar fuerza al que está debilitado, Señor. Para dar consuelo al que ha llorado, al que ha sido quebrantado, Señor. Para fortalecer las piernas de aquel que se siente desfallecer, Señor. Gracias por estar aquí.